¿Cómo están? Muy buenos días. Vamos a empezar el día de hoy. A ver, de la Cruz Tazaico. Buenos días, mi presente. Buenos días. Flores Reyes. Flores Reyes. Guaguasonjo. Buen día, mi presente. ¿Cómo estás? Menéndez. Puerta Puscán. Presente, mis buenos días. ¿Cómo estás? Eh, Yalta. Presente, mis buenos días. ¿Cómo estás? Usca. Vamos, entonces, ¿quién me falta? Ya. Listo, entonces vamos a ir avanzando con lo que es el tema del día de hoy, que nos toca mecánica corporal. Sí, dime, hija. Yo recién acabo de entrar, ¿me podría considerar en la asistencia? Ah, Flores, ya, muy bien, Sí. Flores. Gracias, Miss. Ujú. Ya, a ver, por favor, me confirman si es que ya se puede visualizar. Presente, Miss. Ya, ok, entonces ya vamos a empezar con lo que es referente a mecánica corporal, ¿no? Ya nosotros habíamos dicho que es un tema que ustedes han resuelto, bueno, ya seguramente lo han visto el ciclo anterior, así que vamos a hacer pues breves, vamos a hacer prácticamente un repaso y también vamos a realizar esta semana la práctica referente a este tema porque aquí incluye lo que viene a ser los cambios posturales y también la técnica de movilización. Muy bien. Entonces, mecánica corporal en realidad viene a ser es parte, mejor dicho, de la ergonomía laboral, ¿no? Cuando nosotros estamos en un determinado lugar, en un determinado trabajo, en una determinada sección, nosotros vamos a utilizar la ergonomía. ¿Qué cosa viene a ser la ergonomía? La ergonomía viene a ser cómo yo o cómo cambiamos nuestro entorno para poder, pues, eh, para poder evitar diferentes tipos de lesiones, o sea que acomodamos nuestro entorno de trabajo, acomodamos nuestro entorno de nuestras actitudes, nuestras costumbres al momento de sentarnos, al momento de estar frente a una determinada actividad, ¿no? Entonces, eso va a ir cambiando. Nosotros lo cambiamos a nuestra, para evitar tener alguna complicación más adelante, ¿no? Bien. ¿Qué cosa viene a ser mecánica corporal? ¿Qué es específicamente, no? Mecánica corporal viene a ser una buena posición del cuerpo cuando nosotros adoptamos una posición determinada, ya sea de manera estando parados, estando sentados, estando de pie, ¿no? Estando acostados, caminando, levantando cosas, o sea, en cualquier momento nosotros adoptamos una buena posición. También de repente ustedes en algunos libros o en internet van a encontrar este término parados que significa bipedestación, o sea, estando de pie, ¿no? Bipedestación. O estando
Eh, También cuando dice estando acostado, estando en reposo, ¿no? A ver, vamos a ver o vamos a poner unos ejemplos. Supongamos que nosotros estamos parados, ¿no? Estamos en un lugar determinado, no estamos haciendo ningún tipo de movimiento. ¿Cómo debe ser la postura adecuada que nosotros debemos adoptar, ¿no? A veces cuando estamos, por ejemplo, supongamos, haciendo cola en un determinado lugar, estamos sin realizar ningún movimiento, o sea, no estamos, pues, no estamos desplazándonos. Entonces, ahí, ¿cuál es la forma? Debería ser el apoyo en nuestros dos pies, ¿no? De manera recta, sin estar pues descansando sobre un pie o sobre otro, porque si no, eso también con el tiempo va a ir desviando nuestra columna. Mm, Ya está. Ya, ahora sí. Estando sentado, por ejemplo, ahorita se supone, mientras ustedes están escuchando la clase, pueden estar sentados en una silla, pueden estar sentados de repente en la cama, pero ¿cómo es la forma adecuada para poder estar sentado? Lo correcto debería ser que ustedes deberían estar sentados en una silla frente a un escritorio, mirando la pantalla, ya sea del celular, de la tablet, de la laptop o de una computadora, pero que esté a nivel de su vista. No puede estar ni por debajo del nivel de su vista ni por encima, ¿no? Porque eso va a perjudicar también la posición del cuello. La silla en la que ustedes están reposando debe estar pues eh, a un nivel que los pies puedan reposar sobre el suelo, sobre la superficie, formando un ángulo de 90 grados. No deberían estar con los pies colgando o tampoco la silla debe ser muy pequeña como para que las rodillas estén muy elevadas, muy flexionadas, ¿no? Porque eso no solamente altera al músculo esquelético, sino también a la circulación, ¿ya? La columna vertebral debería estar apoyada sobre el respaldar de la silla para poder pues mantener una buena postura, ¿no? Al estar sentados. No deberíamos estar apoyados sobre nuestro antebrazo, no deberíamos estar echados o apoyados en un solo lado, ¿no? Sí, dime, busca. Profesora, buenos días. Mi consulta sería, ¿cuánto tiempo normalmente deberíamos estar una persona sentada Ah, en la ya. silla? Ujú, muy buena pregunta. Por ejemplo, cuando nuestro trabajo depende de estar sentados en una silla, por ejemplo, en el caso de los choferes, en la parte administrativa, las secretarias, máximo deberíamos estar sentados en una silla 3 horas y realizar 10 minutos de descanso de estiramiento, ¿no? Para poder pues evitar tener muchas enfermedades. ¿Por qué? Porque no solamente el hecho de que se afecta lo que es la parte muscular o la parte esquelética, sino que también se ve afectado lo que es, como les decía, la circulación, inclusive hasta el movimiento de nuestro sistema digestivo se vuelve más lento, ¿no? Entonces todo eso se va a ver afectado. La circulación, ¿por qué? Porque va a formar lo que vienen a ser las varices, no solamente cuando uno está sentado nada más, perdón, cuando uno está de pie mucho tiempo, también puede ser cuando uno está con las rodillas flexionadas por mucho tiempo, ¿no? Entonces también se ve alterado y vamos a tener pues adormecimiento, calambres, especialmente en los miembros inferiores.
Después, otra de las cosas Profesora, también. Sí, dime, disculpe, Oscar. en caso de que una persona esté sentada en un sillón, es muy diferente con un chofer, ¿no? Porque en el chofer normalmente pues estás por el pie derecho, tienes que estar acelerando. Sí o Claro, sí, creo que es más, está más cerca para que busque su enfermedad, ¿no? claro, tiene diferentes. Por ejemplo, en el caso de ellos, sufren mayormente de hemorroides, ¿no? Problemas de nivel del sistema digestivo, al final del sistema digestivo. Ujú. Sí, en eso sí, tienes razón, ¿no? Aparte de que hay otros factores que pueden afectar el calor, el clima, todo eso, ¿no? Afecta bastante. También, Entonces, profesora, la vista se sí, cansa. la vista, ¿no? Exacto. Sí, hay muchas cosas más que puede verse afectado. Pero específicamente, como nosotros estamos hablando de lo que es mecánica corporal, o sea, de una buena postura, nosotros tenemos que hacer un análisis, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que cuando están sentadas o cuando están de repente haciendo alguna actividad, adoptan una mala postura, ¿no? Que afecta directamente a los huesos, a la malformación de la columna. Un claro ejemplo venimos a hacer nosotros. En nuestra infancia, cuando hemos ido al colegio, por ejemplo, nuestro cuerpo se ha ido acostumbrando a una determinada postura, inclusive hasta para caminar, ¿no? ¿Cómo es que nosotros comemos? Cuando comemos también adoptamos esas malas posturas. Por ejemplo, estamos sentados y ¿cómo es la posición adecuada? Se supone que la cuchara debe ir hacia nuestra boca, ¿no? Pero sin embargo, nosotros nos agachamos para poder llegar hasta la cuchara o el plato, ¿no? Entonces, esa es una mala postura que adoptamos bastante común. A veces estamos sentados, pero estamos con las piernas cruzadas, estamos de repente con una silla inadecuada, quizá estamos recostados, o sea, estamos sentados. Ustedes han visto a los niños, por ejemplo, cuando están sentados en el salón de clases, en vez de tener una postura recta, o sea, tener la columna apoyada sobre el respaldar de la silla, no, más bien al contrario, llevan su cuerpo para poder apoyarse sobre el escritorio, sobre la mesa, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas. También cuando levantamos algún objeto, y eso también es parte de nuestro actuar diario, porque cuando estemos en en las prácticas o cuando estemos en nuestras actividades diarias, ustedes se les cae algo al suelo. Cuando se les cae algo al suelo, ¿cómo lo recogen? Mayormente se agachan hacia adelante, ¿no? Encorvan su columna hacia adelante, pero no es la manera correcta. ¿Por qué? Porque estamos perdiendo nuestro centro de gravedad que viene a ser la columna vertebral. La forma para poder levantar es flexionar las rodillas manteniendo la columna recta. Y ustedes dirán, ay, ni que estuviéramos, ni que fuéramos como si fuéramos, ni que fuéramos robots o personas muy rígidas, ¿no? No, es que es así, es la manera correcta, ¿no? Para poder flexionar, para poder agacharse, para poder levantar algo que se nos ha caído. Entonces debemos mantener nuestra espalda recta, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles son los elementos de la mecánica corporal? Tenemos tres, lo que es la alineación corporal, lo que es el equilibrio y el movimiento corporal coordinado. Alineación corporal es la postura. Cuando se dice alineación, significa que debe ser algo recto, ¿no? Que nuestro cuerpo adopte una postura armoniosa.
adecuada, que no produzca ninguna consecuencia, que no produzca dolor, que no produzca ninguna lesión. Equilibrio. ¿A qué se refiere con equilibrio? Estabilidad. Que cuando nosotros así estemos de pie, sentados, recostados o inclusive cuando cambiemos de posición, mantengamos esa estabilidad sin tener ningún tipo de mareo, no perder el equilibrio, ¿no? Ustedes han sentido en algún momento que, por ejemplo, están sentados y se paran rápido. Ese cambio brusco hace que pierdan el equilibrio, ¿no? Se mareen. Entonces, a eso se refiere con equilibrio, estabilidad, ¿no? Movimiento corporal coordinado. Cuando nosotros estamos caminando, por ejemplo, cuando ustedes levantan el pie, o sea, colocan el pie izquierdo hacia adelante para poder avanzar, ¿qué brazo es el que mueven? Derecho, Miss. Derecho, claro, ¿no es cierto? Es al contrario, eso es una coordinación del movimiento corporal. Si no, tendríamos una alteración del sistema nervioso. Entonces, esos son los 3 elementos que incluyen en lo que es la mecánica corporal. Alineación corporal, equilibrio, movimiento corporal coordinado. ¿Cuáles vienen a ser los principios? Uno de ellos es que los músculos funcionan en grupo. Ningún músculo funciona de manera unitaria, de manera aislada. Todos trabajan en conjunto. Si tú vas a levantar algún objeto, entonces trabajan los músculos de la mano, del antebrazo y del brazo. Si tú vas a caminar, trabajan los músculos de los pies, de lo que son las piernas y de lo que son los muslos, inclusive hasta los músculos de la cadera, ¿no? Listo, entonces todos funcionan en grupo. Por lo tanto, si tú haces un mal movimiento, no se ve afectado solamente un grupo de músculos, sino varios. Los músculos grandes se fatigan menos. ¿Por qué? Porque tienen mayor masa muscular, por lo tanto, tienen mayor tiempo de contractilidad. O sea, se contraen y se relajan más tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, músculos grandes que se fatigan menos. Cuando ustedes caminan, cuando ustedes hacen algún ejercicio, algún tipo de actividad, por ejemplo, tenemos, tiene que haber sido un ejercicio muy extenuante para que nuestros músculos de las pantorrillas, para que los músculos del muslo o inclusive hasta los músculos del glúteo presenten dolor, ¿no? O se fatiguen. Entonces, esos son músculos grandes. En cambio, si nosotros hacemos movimientos repetidos, como por ejemplo el abrir y cerrar la mano, ahí tenemos músculos pequeños, entonces en ese caso, pues, se cansan con mayor facilidad. Movimiento produce contracción muscular, lógico, todo movimiento, hasta cuando hablamos, cuando nosotros movemos, inclusive hasta la boca, masticamos, siempre se produce algún tipo de movimiento. Ahora imagínense en los músculos que se encuentran en nuestros miembros superiores e inferiores. Músculos, cambios de actividad conservan el tono muscular. Nunca nosotros, antes de hacer alguna actividad que requiere mayor fuerza, vamos a realizar movimientos bruscos, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros vamos a cambiar de posición a un paciente, nosotros no vamos a hacerlo de manera brusca, ¿no? Porque se va a ver alterado lo que es los músculos y va a presentar dolor, ¿no? Los músculos, los tendones, todo lo que refiere al conjunto del sistema osteomuscular. Entonces, cuando nosotros
Antes de hacer una actividad fuerte tenemos que ir de menos a más, ya poco a poco, porque si no se produce lo que son las contracturas musculares. Empujar o deslizar requieren menos esfuerzo. Imagínense que ustedes están llevando a un paciente a sala de operaciones en su camilla. La camilla tiene una parte superior donde va la cabeza del paciente y la otra donde van sus pies. ¿Qué es más fácil? Que ustedes jalen mirando de frente o que empujen estando en la parte posterior. ¿Cuál es más fácil? Jalarlo, Miss. Jalarlo es más fácil, segura. Tú estás en Sí, un, Miss, porque tú estás en un ahí cochecito. Tú estás con un cochecito de bebé. A ver, ¿cuál sería más fácil, empujarlo o jalarlo? empujarlo, Miss. Ah, claro, Empujarlo. claro, ¿no es cierto? Así más o menos. Igualito, silla de ruedas, mejor empujarlo, a jalarlo. Igualito, la camilla, empujarlo o jalarlo, empujarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque puedes observar por dónde vas. Y si tú jalas, por ejemplo, tú estás jalando la camilla del paciente, imagínate nada más. Si tú quisieras mirar, tienes que ir mirando de frente, tus brazos en qué posición van a estar. Van a estar en la parte posterior, ¿no? Hacia atrás, si tú quieres jalar. Entonces es mucho más doloroso, mucho más cansado jalar. Entonces, en este caso, por eso dice este principio, que empujar es mejor que jalar, ¿ya? O deslizar. Bueno, pues deslizar viene a ser cuando no tiene algún tipo de rueda, un objeto, sino que lo tenemos que arrastrar, ¿no? Eso es deslizar también. Es mucho más fácil. Requiere menos esfuerzo. Vamos a ver algunos conceptos básicos. Tenemos lo que es fuerza de gravedad, equilibrio, centro de gravedad, línea de gravedad. Fuerza de gravedad hacen que los objetos se dirijan hacia el centro de la Tierra, ¿no? Por ejemplo, tú estás de pie, vas a tener tu fuerza de gravedad, no vas a estar flotando, ¿no? Es algo que te jala para que tú te mantengas estable, ¿ya? Entonces, eso viene a ser fuerza de gravedad. Después tenemos lo que es equilibrio. Son fuerzas opuestas que se contrarrestan. Tú estás de pie, vas a mantener en equilibrio del lado izquierdo y del lado derecho. Ustedes pónganse de pie, a ver, imagínense que están de pie o estando sentados ahí. Cierran sus ojos, se supone que se van a mantener en el centro, ¿no? No se van a ir para un lado. ¿Por qué? Porque son fuerzas que evitan que tú te marees, evitan de que pierdas la fuerza de un lado determinado de tu cuerpo, ¿no? Centro de gravedad, masa de un objeto que queda en el centro. Por ejemplo, ¿cuál es nuestro centro de gravedad en el cuerpo? El tronco, Exacto. Nuestro centro de gravedad se encuentra en el tronco. Específicamente, ¿dónde? De nuestro tronco. ¿Cuál es el centro que nos permite mantenernos en equilibrio? A ver, ¿qué cosa hay en nuestro tronco? El las cuerpo. extremidades inferiores. ¿Cómo dice Porta? Las extremidades inferiores. No, 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 no. De nuestro tronco. Las extremidades son otra parte. El equilibrio del cuerpo. ¿Cuál es el que mantiene el equilibrio? ¿Qué parte de nuestro cuerpo, de nuestro tronco? ¿El estómago?
¿El hígado? ¿Los pulmones? ¿El corazón? ¿Qué parte? A ver, piensen, chicas. Díganme. Y eso lo vamos a mencionar siempre. Es algo que nosotros debemos de cuidar como oro. El corazón. Es algo que debemos de cuidar al hacer algún movimiento. La columna, Miss. Exacto, claro. Acuérdense, nuestro centro de gravedad siempre va a ser nuestra columna. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si nosotros acostumbramos bien nuestra columna, siempre vamos a estar rectos, no vamos a tener ninguna complicación, ningún dolor. Pero si, por ejemplo, cargamos bolsos muy pesados de un solo lado, si de repente nos agachamos de una manera inadecuada, entonces esta columna poco a poco se va desviando, ¿ya? Poco a poco se va desviando. Y eso va a hacer que presentemos complicaciones más adelante. Y entonces recordemos que nuestro centro de gravedad en el ser humano viene a ser la columna. Nuestra línea de gravedad es la línea vertical imaginaria, o sea, es la línea que recorre nuestro tronco, desde la cabeza hasta los miembros inferiores. ¿Para qué? Para saber si nuestro cuerpo está manteniendo un equilibrio. Y ahí es donde nos vamos a dar cuenta muchas de las alteraciones. Por ejemplo, se traza una línea de gravedad, los fisioterapeutas hacen esto, ¿no? Trazan nuestra línea de gravedad imaginaria y ahí es donde se va a ver si un lado está asimétrico, si de repente nuestra columna ya está desviada. Ahí es donde se va a dar cuenta si de repente existen curvaturas anormales. Por ejemplo, lo que es la lordosis, ¿no? Lo que es la cifosis. La cifosis, ¿cuál viene a ser? Una desviación de la columna en donde nosotros, para que ustedes identifiquen, es la famosa joroba, ¿no? Ustedes han visto a muchos adultos mayores que de determinada edad ya se van encorvando, se van jorobando, ¿no? Pero no solamente los adultos mayores, ahora debido al uso del celular, de la tablet, al uso de los juegos, de los videojuegos, ¿no? El uso, la forma inadecuada para sentarse, nos estamos dando cuenta que muchas personas jóvenes están teniendo la famosa joroba o hipercifosis, ¿no? ¿Por qué? Porque miran hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo y la columna se acostumbra. Traten de llevar sus hombros hacia atrás. Agarren sus hombros con la yema de sus dedos, cada manito, así. Pongan sus manitos apoyando en sus hombros y llévenlos hacia atrás. Recto, recto, recto. ¿Qué es lo que sienten? Un relajo, Miss. Se sienten relajados. A ver, lleven sus hombros hacia atrás, ¿no? Porque normalmente nos agachamos hacia adelante. Parece que el peso de nuestro pecho nos ganara. No, pero saquen pecho, lleven sus hombros hacia atrás. ¿Qué sienten? Aparte de relajo. Que nuestra columna está así en una posición correcta. Ujú. Sienten, pero valgan verdades, sienten dolor, ¿no es cierto? Cuando llevan sus hombros. ¿Por qué? Porque nos hemos acostumbrado a que los hombros estén hacia adelante, a encorvar nuestro cuello también hacia adelante, ¿no? Otro de los términos que también utilizamos es la base de sustentación. Es el espacio entre los extremos de ambos pies. Aquí, por ejemplo, mire, esta debería ser nuestra base de sustentación. O sea, cuando estamos de pie, si bien es cierto, los talones deben de estar más próximos y
los dedos de los pies deben estar más alejados, ¿no? Para mantener el equilibrio mientras estamos de pie. Eso debería ser lo correcto, ¿no? Esta es nuestra base de sustentación. Va a equilibrar el peso de nuestro cuerpo. Pero hay muchas personas que adoptan mal esta base de sustentación. Por ejemplo, ¿qué es lo que hacen? Juntan los talones, pero separan demasiado los dedos del pie. O juntan toda la planta del pie. Tampoco eso. Ustedes pónganse de pie, imagínense que estén de pie así como militares, con los pies juntitos. En algún momento su cuerpo se cansa y se va a ir para un lado, se va a ir para otro, ¿no? Separarlos demasiado o tener el peso de un solo miembro y el otro relajado, ¿no? A ver, esta base de sustentación va a cambiar, por ejemplo, cuando nosotros vamos a mover a nuestro paciente. Movemos a nuestro paciente, nuestra base de sustentación cambia. Eso sí es obligado, tenemos que cambiarlo, ¿ya? Porque nosotros no podemos estar con los pies juntos al momento de desplazarlo. Tenemos que ampliar esta base para poder pues mantener el equilibrio al momento que nosotros los movemos, al momento de que nosotros queremos levantarlo, al momento de quererlo llevar desde la cama hacia la silla de ruedas, ¿no? Entonces esta base de sustentación cambia. Muy bien. Tenemos lo que es la alineación. La alineación va relacionada o va de acuerdo a las partes de nuestro cuerpo. ¿Ya? Miren, aquí voy a poner la línea imaginaria que les estaba diciendo. Esta línea de gravedad o línea imaginaria va de acuerdo con nuestra columna, ¿no? A ver, va de acuerdo con nuestra columna, así. Se supone que esta es la forma correcta, ¿no? Al trazar esta línea imaginaria, se supone que ahí tiene que ir. Nuestro cuerpo debe estar alineado. Estas son las curvaturas normales de nuestra columna, ¿no? La del cuello siempre va a estar dirigido hacia adelante, la del dorso, del tórax va a ir dirigido hacia atrás, pero miren acá, la misma línea ¿qué parte es la que se ve más afectada aquí, en este ejemplo? El cuello, todo. El cuello, miren cómo está, demasiado hacia adelante, ¿no? Muy adelante. Y esto va a producir dolor, contracturas musculares, claro que sí. Por eso es que muchas veces nosotros andamos con dolor de cuello, nuestros músculos están muy tensos, ¿no? Porque adoptamos una mala postura. Inclusive nos duele la parte posterior del tórax, ¿ya? Y no solamente eso, los hombros. Miren, fíjense que cómo está adoptando la posición de sus miembros superiores. Prácticamente están encogidos para no sentir dolor, ¿no? En la articulación del hombro. Esas son pequeñas cositas que a veces nosotros tenemos que corregir, ¿ya? En actividad física, usar los músculos necesarios, no hay que sobreexigirnos. Nunca sobreexigirnos demasiado. Nosotros podemos tener una cierta cantidad de peso que podemos cargar, que podemos hacer fuerza, pero si nos sobreexigimos, entonces vamos a ocasionar pues dolor. El peso se equilibra, el centro de gravedad sobre los pies, ¿no? Ojo, nuestros miembros inferiores son los que principalmente sufren. Así que hay que tenerlo en cuenta. Uno, por el peso. Segundo, por la forma
cómo realizamos nuestras actividades, ¿no? Ampliar nuestro punto de apoyo proporciona firmeza. Eso es cuando nosotros, por ejemplo, si nosotros nos vamos a agachar, tenemos que separar nuestros pies, ampliar nuestra base de sustentación para poder así flexionar nuestras rodillas y mantener pues a salvo nuestra columna. No así, como se ve aquí, no de esta manera. Al levantar objetos, doblar las piernas. Mover objetos pesados, preferiblemente hay que empujarlos, ¿ya? ¿Cuánto es la cantidad de peso que puede tolerar el cuerpo humano para poder ser trasladado? O sea, ¿qué peso podemos cargar nosotros? ¿Cuánto? Dependiendo, profesora, dependiendo cómo pesamos, de qué talla tenemos. No, hay un peso estándar que nosotros podemos cargar. Por ejemplo, las mujeres. 15, Miss. 15 y 25 los varones. Es por ejemplo, si por ejemplo es por ejemplo en una zona industrial es lo normal, ¿no? Pero ese es el estándar que según la OMS también dice, ¿no? Lo que es 15 kilos las mujeres y lo que es 25, más de 25 no pueden alzar. Claro, muy bien. En este caso, 15 las mujeres y 25 los varones, ¿no? Pero miren, por ejemplo, hay trabajos que requieren que nosotros carguemos bastante peso. Eso es lo correcto. Pero, por ejemplo, cuando trasladamos paciente, el paciente no va a tener 15 kilos. Sí, No. por eso que siempre, por ejemplo, en el caso de lo que es sí, Miss, en nuestro rubro, lo que es la enfermería, eso sí es verdad, ¿no? Obviamos, ¿no? Incluso para ayudar, por ejemplo, los pacientes que están en silla de ruedas, todo eso, entonces a veces uno se hace lo valiente y la mayoría de veces, o el mismo, por ejemplo, cuando van ahí, no, ayúdame, que cómo no vas a poder, incluso así hay, ¿no? Tratos que sí, pero en la realidad es bueno saber, ¿no? Porque yo también sé eso, que no podemos alzar de más de 15 por el tema de que no te traen lo que es problemas a la larga de tu vida. Y Claro. siempre hay que pedir apoyo, ¿no? Dentro de 3, 4 puedes llevar a un paciente, ¿no? Pero acá en el hospital del Perú, en otros sitios también no se cumple eso, pues. A veces llevan de 2 y a veces 1, creo, ¿no? Sí, exactamente. Ese es el gran problema que se suscita, ¿no? Que no se respeta la ergonomía laboral, lo que les estaba mencionando al inicio, que nosotros podemos adaptar nuestro entorno, nuestro medio a el tipo de trabajo que nosotros realizamos, ¿no? Para evitar lesiones o para evitar pues alguna alteración en nuestro cuerpo. Pero muchas veces no lo hacemos. Entonces hay que buscar maneras para evitar en lo posible tener pues consecuencias más adelante. Por ejemplo, en el caso de la mujer, como dice su compañera, a la larga, ¿no? Si no es en el instante que tenemos de repente alguna dolencia o alguna molestia, puede ser más adelante, como por ejemplo alteraciones de la columna, lo que es prolapsos, ¿no? De los órganos pélvicos. Entonces, miren, o sea, no es nada sencillo, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta este tipo de cositas. ¿Es más fácil mover objetos a un mismo nivel? Claro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos que mover cajas y está al nivel de nuestros miembros superiores, más fácil todavía, solamente es arrastrarlo nada más para poder, pues, trasladarlos. O si tenemos que levantarlos porque es un material delicado, ya no es necesario hacer más fuerza como en el caso que se ve en la figura, porque es mayor distancia la que hay que trasladar, ¿no? Levantar, hacer ese esfuerzo, ese primer esfuerzo de levantar el objeto. Se gasta menos energía al tener objetos cerca del cuerpo, claro que sí. Al levantar pesos
pesados, valga la redundancia, requerir ayuda, como decía su compañera, ¿no? Para evitar, pues, que una sola persona se vea afectada. Al trabajar en grupo, puente. ¿Qué significa? Para estar todos coordinados. Y eso se ve, por ejemplo, en el traslado del paciente. Supongamos en primeros auxilios, lo vamos a colocar sobre la camilla, entonces ustedes siempre habrán escuchado que el personal dice, a ver, ya, a la cuenta de 3 vamos a trasladarlo. 1, 2, 3. ¿Para qué? Para tener una coordinación, porque si no, uno va a levantar un lado más rápido y pues también se lleva con todo el peso, ¿no? Entonces siempre es bueno contar para poder tener una coordinación. Complicaciones. ¿Qué complicaciones podemos tener? ¿Ya? Podemos tener dolores y lesiones a nivel de la espalda, que es la principalmente afectada, dolor al cuello, dolor en la zona de los hombros, ¿no? Toda esta parte, porque va conectado con los miembros superiores, y también las piernas, ¿ya? Listo. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a mencionar 15 problemas de salud por no utilizar la mecánica corporal y las van a definir brevemente. Eso los van a subir al claro, pero me gustaría que me mencionen uno cada uno. Les voy a dar un minuto para que me busquen una enfermedad y la definan para que me digan cuál es, ¿ya? Una. Y ahorita les pregunto. Solamente una por cada uno. Miss, el estrés. Ya. Muy bien, Menéndez. El estrés. Ujú. Sí, porque normalmente las posiciones inadecuadas es lo que también produce en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, en el área que sea, ¿no? Por ejemplo, estás en un escritorio, entonces a veces, por eso no en las empresas grandes siempre se hace la rutina de los que son las pausas activas, ¿no? Y Claro. y horas y en sí obviamos eso, nuestra salud, ¿no? Estamos sentados en una posición inadecuada, entonces eso también produce que el cuerpo, como usted dice, ¿no? Que se canse, ¿no? Una parte del cuerpo y estamos ahí, prácticamente la columna en sí, ¿no? Y ya eso produce bastante lo que es el estrés laboral, más que todo las posiciones inadecuadas, al momento de cómo sentarse en una silla o en eso, ¿no? O al momento de almorzar, en el día a día, pues, ¿no? Claro, en todas las actividades que realizamos. Muy bien. A ver, Puerta, sí, dime. La cervicalgia, Miss, el dolor a nivel del cuello y espalda. Exacto, la cervicalgia, muy bien. Muy bien, Rosalinda, pero ¿cómo se llama a ese, a esa condición? Está bien lo que me has mencionado, pero ¿cómo se le llama? Tiene un nombre. Miss, ¿me está hablando a mí? No, a Rosalinda. Me ha escrito por el chat, pero me ha puesto prácticamente la definición. Por eso le preguntaba, tiene un nombre aparte. Ya, ya, bien, guaguasonjo, pero
Ya, está bien. Ujú. A ver, ¿qué me dices de la cruz? ¿Qué alteración has encontrado? ¿Qué problema cuando no se usa lo que es la mecánica corporal? A ver, Yalta. La obesidad también es a causa de lo que son una posición inadecuada o, por ejemplo, por falta de ejercicios físicos, ¿no? Ujú. Podría Claro. contribuir en uno de los problemas, porque a veces esos sufren por ejemplo, los que son los conductores, ¿no? Por ejemplo, choferes, en cuanto a los, por ejemplo, los son operadores de máquina en minas, o sea, tantos trabajadores, ¿no? En el día a día que a veces su profesión mismo eh, tienen que estar, pues, ¿no? Al volante y entonces son tantas horas que se vuelven así, por ejemplo, sufren incluso la obesidad, uno y otro lo que es próstata también, ¿no? Si no me equivoco. Mm, Ya, muy bien, Menéndez. A ver. Ya, muy bien. Ajá, la dorsalgia. Ajá, muy bien. ¿Alguien más? A ver. La lumbalgia, Miss. La Dolor en- lumbalgia, exacto. Dorsalgia, lumbalgia, cervicalgia, ahí van, ¿no? Esas, por ejemplo. Pero existen muchas más, entonces ustedes tienen que buscar 15 problemas de salud por no utilizar la mecánica corporal. Y las van a definir de manera breve, pequeñita, lo más pequeño posible. En el Classroom les voy a dejar esa actividad. Muy bien. ¿Para cuándo es eso, Miss? Eso tienen plazo todavía eh, hasta el próximo lunes. Ya, Miss. Ya, ahora sí, vamos a las posiciones corporales básicas, ¿ya? ¿Cuáles vienen a ser estas posiciones corporales básicas? A ver, ¿quién me dice cómo se llama esta posición? Creo que se llama Sims, algo por ahí No, mismo. no es Sims. Acuérdense cómo se llama esta posición en donde la persona está boca arriba con los... De cúbito lateral, Miss. No, tampoco no es de cúbito lateral. Supino. Ah, ¿quién me dijo? Ay, ya. ¿Quién me dijo Menéndez? Puerta a puerta, creo que me dijo Sims, ¿no? Sí, Miss. Ah, ya, entonces sí, claro. Viene a ser la posición de Sims, muy bien. Pero también tiene otro nombre. ¿De Sims? No. Tiene otro nombre, tiene un nombre específico.
Tiene dos, inclusive, se le conoce como dos nombres. La de Sims no es, la de Sims es lateral. Decúbito dorsal. Muy bien, huevoso. Esta posición se llama decúbito dorsal. ¿Por qué? Porque descansa sobre el dorso o sobre la espalda de la persona. Descansa sobre la parte posterior, decúbito dorsal. O también se le llama decúbito, Lateral. no, Supino le dije mis delante. supino, claro. Es decúbito supino, ¿no? Decúbito supino o de decúbito dorsal, ¿ya? Listo. Acuérdense entonces, decúbito supino o decúbito dorsal. ¿Cuál viene a ser esta? Es donde se coloca las manos a los lados de cada cuerpo, están extendidos, los pulgares están en aducción, o sea, todos los dedos están juntos y las manos están en pronación, que significa que están boca abajo, ¿no? O sea, con la palma hacia abajo, la palma de la mano hacia abajo. Todo es recto. Ese es el decúbito dorsal o decúbito supino, cuando el cuerpo está en reposo sobre una superficie en un ángulo de 180 grados, ¿no? O sea, está sobre una superficie recta. Listo. ¿Para qué está indicado? Está indicado cuando se tiene que examinar el tórax, ¿ya? Cuando se tiene que examinar el abdomen, por ejemplo, para poder evaluar lo que es el hígado, lo que viene a ser el páncreas, los intestinos, el estómago, para evaluar lo que son los miembros superiores y los miembros inferiores o hacer otras actividades. Cuando la persona se encuentra de estancia en la cama, o sea, cuando nosotros estamos reposando, mayormente adoptamos esta posición, ¿no? De cúbito supino o de cúbito dorsal. Es parte de uno de los cambios de posición y también se utiliza cuando se quiere hacer la exploración de mamas. Ya, para eso está indicado el decúbito supino. Muy bien. Contraindicaciones. ¿En quiénes está contraindicado este tipo de posición? En los adultos mayores. ¿Por qué? Porque no les permite respirar normalmente. ¿Ya? El estar reposando completamente recto. Aparte también puede ser por problemas de la columna que tenga. Enfermos pulmonares, igual, algún tipo de problema cardiopulmonar, o sea, problema al corazón y problema a los pulmones, en donde no haya una buena circulación ni tampoco exista un buen intercambio gaseoso, nunca se le coloca así. Primero, porque el paciente que tiene problemas cardíacos se le altera la frecuencia cardíaca, puede darle inclusive hasta un infarto cuando tiene problemas cardíacos, ¿no? En el caso de las personas que tienen problemas pulmonares, no puede realizar el intercambio gaseoso normal. ¿Por qué? Porque el abdomen está presionando el diafragma y por consiguiente los pulmones, ¿no? Los enfermos de larga duración. ¿Por qué una persona que está hospitalizada mucho tiempo no debe permanecer en esta posición? ¿Qué puede pasar? Se puede, por ejemplo, en caso de estar operado, se puede abrir la costura. Al estar mucho tiempo en reposo, ¿qué puede pasar? Escaras, Miss. Exacto, las famosas escaras, ¿no? Las famosas escaras. Entonces, hay que tener en cuenta esto, ¿ya? Las úlceras por presión. Las úlceras por presión, ¿no? Viene a ser lo mismo que las escaras o las úlceras por decúbito. Ya, esta posición es al contrario. ¿Cómo se le llama? Decúbito prono. Decúbito prono o decúbito. ¿Sobre qué reposa? Si antes era decúbito dorsal, porque reposaba sobre
La espalda ahora es sobre qué reposa. Sí, dime, Irupaya. Irupaya, sí, ¿no? Habías levantado la mano. Bueno, de repente ahí me lo escribes como lo has estado haciendo. Alguien que me diga de cúbito prono o, ajá, reposa sobre el abdomen. Entonces, ¿cómo se le llama? Muy bien. De cúbito Decúbito ventral. ventral. Muy bien. ¿Ya? Entonces, es de cúbito prono o de cúbito ventral. El paciente descansa sobre su abdomen y sobre el pecho y la cabeza debe estar inclinada hacia un lado. Este decúbito prono o decúbito ventral se utilizó muchísimo cuando las personas estaban hospitalizadas por COVID, ¿no? Muchísimo se utilizó esto. ¿Por qué? Porque no podía estar en decúbito supino. Acuérdense que no le permite respirar normalmente. En cambio, esta posición es diferente. ¿Para quiénes está indicado? Para cuando se quiere hacer una exploración sobre la espalda en enfermos que están en estado de coma. Sí, dime, Puerta. Missy, porque yo le explico, todito mi periodo de gestación, mi tiempo de gestación, siempre yo dormía así en decúbito prono, Miss, y mi mamá siempre me decía, hija, le vas a matar a tu bebé. Yo no podía dormir en otra posición, Miss, siempre dormía así. ¿Hasta el último de tu embarazo? Sí, Miss, sí, hasta los últimos días yo siempre dormía así de boca abajo. ¿Y cómo? ¿Que le hiciste un hueco al colchón ahí al nivel de tu abdomen? Porque es bien difícil. ¿Cómo Sí, lo...? de cubito, supino, Ajá. así hablando, no podía, a mí me faltaba el aire para respirar Ah, y claro. por esa razón yo dormía puro así de cubito ventral. Ahora imaginemos cómo su compañera hacía para poder dormir de decúbito ventral. No, pero sí presionas, pues con el peso de tu cuerpo presionas al bebé. Lo que yo pienso es que tú has adoptado una variación de lo que es la posición de cúbito ventral. Ese sí es apto para mujeres gestantes, ¿no? Que ahora la vamos a ver. Ya, entonces, como les decía, aquí permite la exploración de la espalda, no solamente de lo que son los pulmones, sino también de la condición en la que se encuentran los huesos de nuestra columna, ¿no? Si está bien alineada, si de repente existe alguna alteración en los huesos. Después también se utiliza para enfermos comatosos, como les decía, personas que están en UCI, porque esto les va a permitir, sí, pobre bebé, les permite en este caso tener un buen intercambio gaseoso, o sea, le va a permitir respirar mejor. Además, por la misma gravedad, puede expulsar las secreciones con mayor facilidad, no se va a aspirar con la saliva, no se va a aspirar con su flema, entonces es mucho más fácil. Por eso es que les decía, a las personas que tuvieron COVID se les colocaba en esta posición, ¿no? En los enfermos anestesiados también, dependiendo del tipo de anestesia que se le va a aplicar, ¿no? Hay muchos pacientes que quedan en que necesitan esta posición, ¿no? Operados de la columna, lógico, no puede apoyarse sobre su espalda. La estancia en cama muy prolongado y también es uno de los cambios posturales, pero pues la cara no va como en esas camillas especiales que son para masajes, ¿no? Va en una especie de almohadón hueco y así permite pues que la persona pueda respirar
¿no? Listo. Entonces, este viene a ser el decúbito supino. ¿Cómo se llama esta? Ahí sí, cuando está de costado. ¿Cómo se llama? Decúbito lateral. Ajá, decúbito lateral, ¿no? Decúbito lateral. Muy bien. Por ejemplo, este es decúbito lateral izquierdo o derecho. Derecho, Miss. Derecho. Muy bien, derecho. Decúbito lateral. El enfermo permanece apoyado sobre un lado, ya sea derecho o izquierdo, con las extremidades extendidas, o sea, con las extremidades, los miembros inferiores estirados, ¿no? Ya, esta es la posición que yo les decía que su compañera debe haber adoptado cuando ha estado gestando, ¿no? Sí, Miss, pero más me ponía dos almohadas, uno a nivel del pecho y Ajá. otro piernas. Ah, ya, claro. Son variaciones. ¿Cómo se llama esta posición? Ojo, este no es igual al anterior, ¿ah? Este es lateral, todo el cuerpo va hacia un lado, ¿no? Está apoyado sobre un lado. Mire, fíjense en la cabeza, en el hombro, en el tronco, en la cadera, en los miembros inferiores, todo está de... Pero aquí es diferente. Eso me dice semiprono, ¿verdad? ¿O me equivoco? Ajá, se le conoce como semiprono. Ujú. Pero tiene otro nombre. Decúbito prono. No, decúbito prono es todo el cuerpo hacia abajo. Decúbito lateral, posición de cis, muy bien, exacto. Esta es la posición inglesa, como le dice, también tiene tres nombres, ¿no? Posición inglesa, de Sims o semiprono. A diferencia de lo que es la posición lateral, fíjense, va en los miembros superiores primero, empecemos. Una va por la parte anterior, así, miren, ¿ah? Una va flexionada en la parte anterior, la otra va extendida por la parte posterior, ¿no? El miembro inferior que va en la parte superior va flexionada y la que está debajo va extendida, ¿no? ¿Cómo se llama esta posición? Semisedestación, algo así, Miss. Ya, semisedestación. Miss, en la imagen anterior de lo que es la posición inglesa, esa posición es para colocar el enema. Sí, sí, para colocar en él. Ujú. Esta se llama posición, exacto, muy bien, de Fowler, ajá, posición Fowler, muy bien. O posición sentada, ¿no?
Semi-Fowler también, Miss. También hay una que es semifowler. Son dos diferentes. Todo depende del ángulo en el que se encuentre la persona, ¿no? La posición Fowler es una posición que se utiliza en pacientes que están mucho tiempo en cama y se les levanta lo que es la cabecera de la cama. También semisentado o semifowler forma un ángulo menor de 45 grados, ¿no? Está indicado en exploraciones otorrinolaringológicas, nariz, boca, garganta y oído. Problemas respiratorios también, cuando la persona tiene problemas respiratorios, utiliza para poder relajar los músculos. En el caso de problemas cardíacos, para que exista un buen trabajo del corazón y un intercambio de la sangre. Para los problemas abdominales, porque sí va a permitir evacuar fácilmente. En exploraciones de cabeza, ojo, cuello, nariz, garganta y pecho. ¿Cómo se llama esta posición? Donde los pies están elevados por encima del nivel de la cabeza. Decúbito supino, Miss. ¿Cómo se llama esta posición? De tre. Tredelembur, ¿no? Tredelembur. Esta es la posición de Tredelembur. Esta posición se utiliza, por ejemplo, cuando las personas necesitan mayor irrigación en la cabeza. Los pies están por encima del nivel de la cabeza, ¿no? Para mejorar la circulación cerebral sanguínea. En el caso de que la persona sufra de lipotimias o síncopes, lipotimia viene a ser cuando se desmaya, no llega suficiente oxígeno hacia el cerebro. Por eso es importante levantar los pies para que retorne la sangre. En el caso de que una persona acá tenga una conmoción o shock, ¿no? Drenaje de secreciones bronquiales, cuando la persona está con secreciones, preferible echarla así, ¿no? En el caso de hemorragias, esta de aquí es contraria a la Trendelenburg. ¿Cómo se llama? Antitredelenburg. Antitredelenburg. O Tredelenburg inversa. Sirve para exploraciones radiográficas, facilita la circulación en algunas intervenciones quirúrgicas, como por ejemplo en la intervención para el bocio, o sea, hay una glándula que nosotros tenemos en la garganta, ¿no? Para que se pueda visualizar mejor. En caso de problemas respiratorios, en caso de hernia de hiato, que se encuentra en el abdomen. Esta de aquí, ¿cómo se llama? Donde el paciente se arrodilla, flexiona sus rodillas, apoya su pecho sobre la superficie, las caderas están elevadas. Genuperotoral, algo así. Ajá, muy bien, la posición genupectoral, ¿no? O también se le llama como la posición del maometano. Ustedes han visto, por ejemplo,
Esto se utiliza mayormente para exploraciones ginecológicas y también para evaluaciones del ano y del recto, para exámenes rectales, ¿ya? Entonces acuérdense, se llama genupectoral o maometana también. Tenemos la de Rosser o la de Proetz. Esta es una variación ¿Cuál es la característica de esta posición? Que el cuello está extendido hacia abajo mismo. Ujú, exacto. El cuello está en hiperextensión, como si el cuello, la cabeza estuviera colgando, ¿no? Muy bien. Esto se hace para intubación endotraqueal, cuando el paciente no respira adecuadamente, para exploraciones faringias, para poder observarlo. Esta de aquí, ¿cómo se llama? Posición ginecológica. Ujú. Posición ginecológica. Muy bien. Está acostada hacia arriba, las piernas están separadas, las rodillas están separadas sobre los estribos, ¿no? Y los muslos están flexionados. Está cerca del borde de la camilla. Ujú. Ah, exacto. O la posición litotómica o de litotomía, ¿no? Claro, muy bien, muy bien. Ahí está. Se utiliza en el caso de partos, exámenes ginecológicos, rectales y también vesicales, ¿no? Para la vejiga. Intervenciones ginecológicas, para lavado genital, para colocar alguna sonda, para examen pélvico y exploración de embarazadas. Y tenemos lo que es la punción lumbar, miren, en posición fetal, ¿no? Es una posición fetal, es una posición especial que se utiliza para poder extraer lo que es líquido cefalorraquídeo, ¿ya? O cuando se quiere colocar anestesia raquídea también, para solamente perder la sensación en la mitad del cuerpo. Listo, chicas. Entonces hasta aquí quedamos para poder dar pase a lo que es el examen del primer tema, ¿ya? Muy bien. Entonces les voy a mandar el enlace. El día miércoles ya hacemos la práctica de los cambios de posición, el cambio postural. Acuérdense que vamos a hacer lo que es importante saber estas posiciones que acabamos nosotros de realizar. Algunas de ellas no se llevan a cabo en lo que es el tema hospitalario, sino en centro quirúrgico, en sala de operaciones. Entonces nosotros vamos a utilizar básicamente lo que es la posición de cúbito dorsal o de cúbito supino, la de decúbito ventral o decúbito prono. Vamos a utilizar la posición lateral y la posición de Sims. Esas cuatro principalmente nosotros vamos a utilizar, ¿ya? Y vamos a saber cómo debemos colocar al paciente en cada una de estas posiciones y qué materiales tenemos que utilizar para evitar la formación de escaras, ¿ya? Entonces eso lo hacemos el día miércoles. Ya de frente empezamos con la práctica. Primero voy a empezar con la demostración, ¿ya? Listo, y ahí les estoy dejando unos videitos para que ustedes puedan ir viendo de las técnicas de movilización. No hay de lo que es el cambio postural, porque el cambio postural lo vamos a hacer en vivo. Listo. ¿Alguna pregunta? Mi respecto al examen, ¿hasta qué hora tenemos? Ya, son las 10:22. Tienen hasta las
10:50 para poder enviarlo. Ya voy a mandarles el enlace. A ver, un momentito, por favor. Miss, el examen lo va a subir por, ¿cómo se llama? ¿Por chat? Por el grupo de WhatsApp. Porque a veces cuando se los mando por el Zoom no pueden ingresar. Ya está, ahora sí. Me confirman por favor si es que les llega ya les ha llegado el enlace. A ver, un ratito, ahí está. Muy bien. Ya, ahí. Ya les debe de haber llegado. Sí, Miss. Ya, ok. Entonces, tienen hasta las 10:50 para poder contestar. Es bastante sencillo, está bastante fácil. ¿Ya? Listo, chicas. Entonces ya nos encontramos el día miércoles para poder seguir trabajando. ¿Alguien que falte en la asistencia, por favor? Ah, ya, sí está Irupaya y está Profesora, Menéndez. busca, profesora. Ok, muy bien. Irupaya, Menéndez y Uzca. Gracias, Miss. Sí, llegué un poco tarde, más bien, mil disculpas por la demora, no pude ingresar rápido. No te preocupes, no te preocupes, entiendo. ¿Ya? Ah, Paredes. Ok, Paredes también. Ujú. Sí, te voy a tomar en cuenta. No te preocupes. Listo, entonces nos vemos, chicas. Las dejo para que puedan hacer su examen. Que tengan muy buenos días.